Hay lugares donde el terror elige vivir, no en castillos abandonados o cementerios antiguos. A veces, la maldad más pura se sienta a la mesa, duerme en la habitación contigua y ataca en el momento más vulnerable. Apaga las luces, porque hoy no te voy a contar una leyenda de hace siglos. Te voy a contar el caso de Jack y Janet Smurl, una familia moderna de Pensilvania que, en la década de 1970, compró una casa adosada, un hogar, 2 paredes compartidas con los vecinos, césped frontal, todo normal. Pero esa casa era un portal, y lo que salió de él fue un infierno personal, grabado, documentado y atestiguado por la policía, la iglesia y por los demonólogos más famosos del mundo. Prepárense para escuchar el expediente que se convirtió en la pesadilla de una generación, el caso de poltergeist más brutalmente personal jamás investigado. Esto es el poltergeist de la familia Smurl. Jack y Janet Smurl eran una pareja trabajadora de Pensilvania con 4 hijas. En 1973, después de que su casa fuera destruida por el huracán Agnes, buscaron un nuevo comienzo. Encontraron una casa adosada de 2 pisos en Chase Street, West Pittston. No era lujosa, pero era suya. Se mudaron en 1974. Inicialmente, la vida era tranquila, pero no pasó mucho tiempo antes de que los Smurl comenzaran a notar anomalías sutiles, las primeras grietas en su realidad. Al principio, era solo ruidos de rascar y arrastrar que provenían de las paredes, de los sótanos, incluso del ático. Pensaron en ratas o en el asentamiento de la vieja casa, pero los sonidos pronto adquirieron un patrón que desafiaba la lógica. Se escuchaban pasos lentos y pesados por las escaleras, incluso cuando todos estaban despiertos en la cocina. El perro de la familia, un dálmata, a veces ladraba y gruñía a rincones vacíos. El terror silencioso comenzó a afectar la vida diaria. Las luces se encendían y apagaban solas. El televisor cambiaba de canal sin que nadie tocara el control. El aire dentro de la casa pasaba de ser cálido a un frío glacial sin razón aparente, incluso junto a una chimenea encendida. Pero el primer gran escalofrío ocurrió con los olores. Un hedor fétido, indescriptible, parecido a la carne en descomposición o azufre quemado, inundaba repentinamente la casa, solo para desaparecer tan rápido como había llegado. Era un olor que marcaba el inicio de una presencia intencional. A medida que pasaban los meses, los Smurl se dieron cuenta de que no estaban solos. Había algo o alguien que los observaba desde las sombras. La entidad o entidades pronto dejaron de contentarse con ruidos y olores. La actividad se convirtió en un ataque directo contra la familia. Los cuadros enmarcados volaban de las paredes. Los ceniceros y las lámparas se deslizaban por las mesas antes de caer al suelo. Una de las hijas, Shannon, afirmó haber visto un toallero de metal doblarse y retorcerse frente a sus ojos. Una de las manifestaciones más terroríficas era la forma en que el poltergeist interactuaba con los dormitorios.
Jack y Janet a menudo se despertaban con sus colchones violentamente sacudidos o con ruidos de rascado provenientes de las cabeceras. Las mantas eran arrancadas de sus cuerpos en plena noche. La radio en la cocina, incluso estando desenchufada, comenzaba a sonar a todo volumen con una estridente marcha militar para luego silenciarse de golpe. Pero el horror se hizo puramente físico en la segunda mitad de los 70, centrándose especialmente en Jack y Janet. Sentía que la empujaban por las escaleras. En una ocasión, mientras dormía, una de las niñas la encontró levitando unos pocos centímetros sobre la cama. Pero lo peor fue la agresión sexual. Janet relató que se despertaba sintiendo un peso indescriptible sobre ella, incapaz de moverse, como si una criatura invisible estuviera atacándola, dejándola exhausta y aterrorizada. El tormento de Jack fue, si cabe, más brutal. Él fue atacado física y sexualmente por una entidad femenina que los Warren identificarían más tarde como un súcubo, un demonio que busca el contacto sexual. Jack sufrió arañazos, mordeduras y golpes inexplicables que aparecían en su cuerpo. Su salud se deterioró dramáticamente. La familia estaba al límite. La casa no era un refugio, era un campo de batalla. Después de que su pastor local les aconsejara buscar ayuda más allá de la iglesia, Jack y Janet se armaron de valor para enfrentarse al escarnio público. Se pusieron en contacto con la única pareja que pensaron que podría entender lo que les estaba sucediendo. En 1986, una década después de que comenzara el acoso, los Smurl contactaron a los investigadores paranormales más famosos de su época, Ed y Lorraine Warren. Ed, el demonólogo, y Lorraine, la medium clarividente, visitaron la casa adosada y quedaron inmediatamente impresionados por la intensidad de la actividad. Ed, el demonólogo, y Lorraine, la medium clarividente, visitaron la casa adosada y quedaron inmediatamente impresionados por la intensidad de la actividad. Lorraine, en particular, afirmó sentir una gran hostilidad y una presencia demoníaca muy antigua. Tras sus investigaciones, los Warren determinaron que la casa estaba infestada por 4 entidades. 1. Un hombre anciano, confundido, que había muerto en la propiedad. 2. Una joven histérica y potencialmente violenta. 3. Un tercer espíritu sin identificar que se alimentaba del miedo. Y 4. Y la más peligrosa, un poderoso demonio o entidad inhumana que controlaba a las otras 3 para infligir terror y alimentarse del sufrimiento de la familia. Este fue el ente responsable de las agresiones sexuales a Jack y Janet. Los Warren comenzaron sus rituales de investigación, que incluían grabaciones de audio y la colocación de agua bendita y crucifijos. En una de las sesiones de investigación, se cuenta que Ed Warren fue testigo directo del fenómeno. Estaba en la habitación principal, cuando un piano se levantó varios centímetros del suelo y se estrelló de nuevo, un evento que Ed relató como uno de los poltergeists más intensos que jamás había presenciado. En otro momento, se dice que Janet Smurl fue agarrada por una fuerza invisible frente a los Warren. Ed tuvo que intervenir y rociar agua bendita para que el agarre se liberara. Lo que antes era un secreto familiar se convirtió en una noticia nacional. Los medios de comunicación
atraídos por la reputación de los Warren, acudieron en masa a West Pittston. La familia Smurl se vio obligada a vivir bajo el constante escrutinio de la prensa, los vecinos y los curiosos. Bajo el consejo y la dirección de los Warren, la familia Smurl buscó la ayuda de la Iglesia Católica para realizar un exorcismo formal. La Iglesia, tras estudiar el testimonio de los Warren y la propia familia, y con la evidencia de los ataques físicos, autorizó varios rituales de bendición y exorcismos menores en la casa. Los Smurl reportaron que, durante los rituales, la actividad se intensificaba brutalmente. Oían voces guturales que se burlaban de los sacerdotes, y el hedor a azufre se hacía insoportable. Las entidades parecían reaccionar con furia al ser confrontadas con lo sagrado. Sin embargo, a diferencia de otros casos famosos, los exorcismos en la casa Smurl nunca funcionaron del todo. La entidad demoníaca principal parecía demasiado arraigada o demasiado poderosa. La gran controversia. El caso se dividió en dos. Para la familia, los Warren y la prensa sensacionalista, el caso era una prueba irrefutable de la existencia del mal puro. Los testimonios sobre levitación, agresiones y objetos voladores eran reales para ellos. La comunidad científica y muchos psiquiatras argumentaron que todo era un fraude mediático orquestado o, lo que es más probable, una manifestación de psicosis de masas dentro de la familia, posiblemente centrada en Mary, la hija mayor. Señalaron que los Smurl habían vendido los derechos de su historia y que la publicidad era su objetivo real. Los escépticos destacaron que los Smurl habían colocado la casa en venta por un precio elevado mientras la actividad estaba en su apogeo. La controversia se centró en la credibilidad de los Smurl y los Warren, pero nadie podía negar que, por un tiempo, la casa de West Pittston fue el punto de mira del mundo paranormal. En un acto de desesperación, y dándose cuenta de que la iglesia no podía liberar su hogar, la familia Smurl tomó la decisión más dolorosa: abandonar la casa. Se mudaron a otra ciudad para intentar llevar una vida normal. Y aquí es donde el caso Smurl se vuelve particularmente desconcertante para los creyentes en lo sobrenatural. Después de la mudanza de los Smurl, los inquilinos posteriores de la casa de West Pittston reportaron cero actividad paranormal. El horror se había disipado de repente. Sin embargo, la propia familia Smurl afirmó que el tormento no se detuvo del todo. Algunos miembros reportaron que la actividad los había seguido a su nuevo hogar, aunque con mucha menos intensidad. Esto apoyaba la teoría de los Warren de que el demonio se había apegado a un miembro de la familia, pero la mayoría del fenómeno estaba atado al lugar. El calvario de la familia Smurl terminó oficialmente cuando lograron dejar atrás la casa, a pesar de que su fe en lo sobrenatural nunca flaqueó. El caso Smurl dejó un impacto duradero. El caso fue adaptado en la película de televisión The Haunted, 1991, y más recientemente, la cuarta entrega de Expediente Warren, The Conjuring. Sigue siendo un pilar del estudio de los poltergeists violentos. Jack Smurl falleció en 2017. Su hija, Karine, ha continuado con la labor de los Warren
convirtiéndose en investigadora paranormal para ayudar a otras familias que sufren el mismo tormento que ellos. Ella afirma que el sufrimiento de su familia no fue en vano. El poltergeist de la familia Smurl nos recuerda que el mal puede aparecer en cualquier lugar, incluso en la casa más simple de un tranquilo suburbio, y que a veces la única forma de ganar una guerra contra lo invisible es simplemente huir y rezar para que no te sigan. Si esta historia oscura de la familia Smurl te ha dejado con un escalofrío que no puedes ignorar, no olvides suscribirte y darle a me gusta. Activa la campana de notificaciones para no perderte nuestro próximo viaje a los lugares más embrujados del mundo.